Vamos a volver a meternos en uno de los grandes temas del día, que es el tema de la medición de pobreza. El informe que presentó ayer el Ministerio de Capital Humano, basado en datos del INDEC, basado en el informe sobre distribución del ingreso que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y, por supuesto, con una serie de cálculos que se sabe no son los que habitualmente se presentan. La medición oficial de pobreza la suele presentar el propio INDEC. Tiene frecuencia semestral, con lo cual claramente los datos del segundo semestre de 2024 no están. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ni siquiera terminó. Pero bien, es claro que empieza a tener impacto la desaceleración de la inflación en las cifras de pobreza e indigencia de la Argentina. Vamos a hablar con un experto en el tema, con Leo Tornaroli de la Universidad Nacional de La Plata, un hombre que sigue muy puntillosamente esos datos y que ahora tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos los televidentes también. Bueno, en primer lugar, aunque se dé esta circunstancia que no es el dato oficial o el dato que habitualmente solemos tomar como oficial, que es la medición semestral que hace el INDEC, está claro que lo que publicó ayer el Ministerio de Capital Humano convalida un escenario en el que la pobreza ha caído en el tercer trimestre del año, digamos, en eso no hay discusión. No, con los datos de distribución del ingreso que publica el INDEC, si bien todavía, como bien mencionaste, no tenemos los datos completos del semestre, los datos de distribución del ingreso nos permiten a los que trabajamos en estos temas tener una muy buena aproximación a lo que ocurrió en el tercer trimestre, no en el semestre completo, pero sí en el tercer trimestre, ¿no? Con lo cual adelantamos un poco la medición, unos 3 meses más, porque el último dato que tenemos de INDEC hace referencia hasta mediados de julio, entonces podemos saber un poco cómo va la situación hasta mediados de septiembre. Obviamente los datos oficiales, como bien mencionaste también, van a referir a un semestre, pero el semestre obviamente se compone como el promedio de los 2 trimestres, y normalmente en las estimaciones que hacemos no difieren mucho a lo que llega el INDEC, son realmente marginales las diferencias, con lo cual, si bien yo no lo tomo como un dato oficial ni confirmado, lo que hemos estimado la mayoría de los que trabajamos en esto, que es bastante coincidente, muestran el mismo resultado, ¿no? Una caída muy fuerte de la pobreza durante el tercer trimestre del año, recuperando casi completamente lo que había ocurrido en el primer semestre, en el primer trimestre sobre todo, que había sido una suba muy muy fuerte también, ¿no? Bien, con lo cual esta medición trimestral, vos acabas de publicar en tu propia cuenta de la red social X un gráfico, vamos a tratar de ponerlo en pantalla, acerca de cuál fue la evolución por trimestre, haciendo esta salvedad, desde luego que no hay una medición trimestral dentro de las habituales. La habitual es la medición semestral. Este tercer trimestre de 2024 arrojaría un índice de pobreza del 38,5%, que contrasta con una cifra prácticamente similar del 38,6% en el tercer trimestre de 2023, es decir, un año atrás. Con lo cual allí estaríamos enfrentando un escenario en el cual estos números dicen que estamos igual que hace un año en materia de pobreza, es decir, que a pesar del ajuste enorme que tuvo su pico con la devaluación y el pico inflacionario del verano, hoy la cifra de pobreza se habría equiparado a la de hace un año. ¿Dónde está la causa principal? Uno imagina que es en la desaceleración de la inflación, pero el gobierno mete otros asuntos en el medio. Dice, bueno, también porque se elevó mucho el impacto de la UH, de la tarjeta alimentar y de las ayudas sociales. ¿Por qué estamos hoy en materia de pobreza igual que hace un año después de este ajuste? Bueno, como te mencionaba, es una proyección y nosotros todavía no tenemos el dato específico de INDEC, de la encuesta que nos permite evaluar exactamente cuáles son las fuentes de ingresos que explican esto. Pero, tomando tu comentario sobre la UH, sobre alimentario y demás, si bien son programas que tienen un efecto positivo en el nivel de vida de los beneficiarios, de aquellos que la reciben, en general son programas que impactan más en la indigencia que en la pobreza. Para que la pobreza se reduzca, normalmente lo que tiene que ocurrir
es que en la mitad de la distribución, las personas que están entre el 40 y 50% más pobre de la población, por así decirlo, que esas personas mejoren mucho su situación de bienestar. Y esas personas, esos hogares que están ubicados ahí, que no son parte del 35% más pobre o algo así, su fuente de ingreso principal sigue siendo el ingreso laboral. O sea que, si bien todavía no lo podemos ver en los datos, tenemos que saber, o podemos adivinar que los ingresos laborales tienen que haber mejorado. Ahí hay una cuestión relacionada con lo que ocurrió al principio de años, que fue la suba fuerte de la inflación y que los ingresos se van recuperando mirando hacia la inflación pasada, y cuando la inflación viene cayendo, entonces pueden lograr mejoras reales y ir de a poco cerrando esa brecha que se abrió, ¿no? Entonces vos tenés una caída muy fuerte de los ingresos reales durante el primer trimestre y en los meses subsiguientes una baja, digamos, en esa brecha. Aparentemente es eso lo que ocurrió. Si es sostenible o no, yo no lo sé. La inflación ya está en niveles bajos, obviamente puede seguir bajando y debe sostenerse. Mi impresión es que para que la pobreza siga bajando, obviamente la economía tiene que crecer, ¿no? Sin eso no va a pasar. 2024 va a cerrar con un producto per cápita un poco más bajo que el año anterior. 2025 se habla de recuperación, pero bueno, esto obviamente depende mucho en las condiciones socioeconómicas de cómo siga el fenómeno inflacionario. Si el fenómeno inflacionario sigue bajo control y la inflación sigue reduciéndose, posiblemente haya una caída adicional en la tasa de pobreza respecto a lo que hubo ahora, ¿no? Bien, pero la baja de la inflación, digamos, si bien es el factor principal para esta reducción de la pobreza, tiene límites si la economía no vuelve a crecer en serio, no a rebotar, a crecer. Claro, efectivamente. Además, en estos últimos 5 o 6 meses hubo un factor que agregó fuerza, si querés, a la baja de la inflación, y es que la inflación implícita en las canastas con las que se mide pobreza, o sea, la inflación específica de los bienes y servicios utilizados para la medición de la pobreza, esa inflación bajó aún más fuerte que la inflación general. Claro. ¿No? Entonces fue un impacto magnificó el impacto que tuvo la baja de la inflación, porque para la canasta de consumo de los pobres bajó aún más. Claro. Eso no es una regla de hierro, no se mantiene siempre. Podría pasar que se dé lo contrario en otros años, pero en este último proceso de acomodamiento de precios relativos que hubo, se verificó esta circunstancia. O sea, está claro, si te estoy entendiendo bien, que bajaron más los alimentos que consumen las clases más bajas y los pobres, bajaron mucho más que, por ejemplo, los servicios que consume la clase media o media alta, que siguen aumentando inclusive por encima de la inflación general. Efectivamente, si vos comparás respecto a noviembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, o sea, los últimos 12 meses, hasta mayo venían subiendo más el IPC general. Desde mayo se dio lo contrario, o sea, se revirtió esa tendencia. El acumulado de inflación en alimentos, y sobre todo no los alimentos generales, sino los que consumen los más pobres, con los que se mide la pobreza, fue menor a la inflación general. Bien, Leo, hay un argumento que suele repetir el gobierno, que suele repetir el propio Javier Milei, que tiene que ver con los cambios que hubo en la ayuda social y sobre todo en la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales, que antes, siempre repite Milei lo mismo, como el beneficiario tenía que acreditar determinadas cosas, necesitaba de la organización social que intermediaba, y allí se le iba parte de su dinero, se le iba parte de su ingreso. Ahora, sin ese trámite previo, sin ese trámite intermedio, lo que se envía llega con mayor intensidad a los pobres, digamos, llega en forma completa y no con ese dinero que se perdía en el medio. ¿Te parece razonable ese argumento? ¿Te parece que realmente tiene un impacto en la reducción de la pobreza? O mejor dicho, que tiene un verdadero impacto en la eficiencia de la ayuda social? Bueno, yo en general estoy a favor de transferencias sin intermediarios, obviamente, y el gobierno ha aumentado la cantidad de dinero que destina a esas transferencias, que son sobre todo la asignación universal por hijo y alimentar, ¿no? Y lo hizo en detrimento de otros programas con intermediarios, como era Potenciar Trabajo y demás. En principio, como te mencionaba antes, creo que eso puede tener un impacto en la indigencia, sobre todo, no tanto en la pobreza, y sobre todo no tanto en la medición de la pobreza. O sea, sí creo que tiene un impacto en la práctica muy, muy importante y muy positivo,
pero en la medición de la pobreza yo creo que no afecta demasiado, tanto porque no está concentrado en la mitad de la distribución, como porque también el instrumento que se usa para captar los ingresos, que es la encuesta permanente de hogares, en general no le da demasiada importancia a los ingresos provenientes de transferencias sociales. Entonces su impacto en pobreza es realmente menor. Normalmente es 1 o 2 puntos de pobreza menos por esos programas, pero además para explicar la baja de la pobreza debería aumentar el impacto. O sea, si fue 1 o 2 puntos el año pasado, hoy debería ser 3 o 4 o más. Bien. Y no creo que haya ocurrido eso. Bien, con lo cual está claro y me quedo con eso, lo que explica esta baja de la pobreza, que todavía hay que ver cómo se consolidan los datos, ¿no? Pero digo, lo que explica es la desaceleración de la inflación, pero eso tiene límites si en algún momento no empieza en serio a crecer la economía. Digamos, la verdadera recuperación del ingreso está en el crecimiento de la actividad económica y no solo en lo que se mejora a medida que baja la inflación. Efectivamente, o sea, en mediano y largo plazo la baja de la pobreza tiene que venir sí o sí de la mano de una mejora en la actividad económica. Después, obviamente, uno puede discutir cuán inclusivo es un proceso de crecimiento, si tiene un mayor o menor impacto en la pobreza, pero es una condición sin la cual es imposible reducir la pobreza, el crecimiento económico. Bien, está muy claro. Leo, muchísimas gracias por este contacto y por este análisis tan detallado. Gracias a vos, Fernando. Que tengas buen día. Leonardo Tornaroli, del